Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Luego de esto, vemos a Dios que se dirige a Moisés, que no queda claro si está molesto de alguna manera, pero que le da una orden. Es algo así como si yo les dijera, dejen ya de llorar, de reclamar y de discutir y actúen. Entonces con esto hay un momento en el cual usted debe sentir temor, hay otro momento en el cual debe orar, pero hay otro momento en el cual definitivamente, sí o sí, usted tiene que actuar. Usted no se puede quedar en el lloro. Para cada duelo y para cada problema, usted debe poner una fecha en el calendario y no otorgarle más tiempo del que debe llevarse ese duelo, ese problema o esa pérdida o ese conflicto. Y con esto traigo a colación a nuestras abuelas. Nuestras abuelas, cuando alguien moría en la familia, de ahí en adelante para siempre hasta que morían se vestían de negro. Ese luto no tenía fecha de caducidad. No haga usted lo mismo, no extienda el dolor más de lo que debe ser extendido. Si hay un conflicto que definitivamente usted no puede resolver, pues ya, échelo por entre un tubo y adiós y siga su vida. Porque usted no puede atarse ni permitir que los demás lo aten en sus propios conflictos y pleitos internos. Usted no es el salvador de nadie. Usted, al igual que Moisés, simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Y la solución finalmente no depende de ningún ser humano. Siempre va a depender de nuestra autoridad espiritual por excelencia, Jehová de los ejércitos. Entonces resulta que Dios le está diciendo a Moisés que va a hacer una cosa tremenda, que no se preocupe, que todo está bien. Le dijo, relájate y disfruta. En pocas palabras, ¿disfruta qué? Lo que vas a ver. Le está diciendo, Moisés, me voy a glorificar, voy a hacer una cosa increíble, voy a hacer una cosa impresionante que tú, mejor dicho, nunca te habías llegado a imaginar. No, Moisés, eso no lo transmiten ni por las series de Netflix, hermano, te digo que ni los Óscares han hablado de una cosa tan espectacular como la que yo voy a hacer aquí. Y entonces resulta que le da la orden, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Imagínense que a usted le pase una cosa de esas. Yo me lo imagino a usted poniéndole la lógica al asunto. Porque recuerde que aquí Dios le está hablando al hombre espiritual, al hombre de fe, no al hombre que se siente solo en libertad de dar un paso cuando todo a su alrededor está completamente solucionado y seguro. Porque una cosa tiene Dios. Dios a sus hombres los lleva por el camino de la fe. Y la fe a veces dice que es caminar por un camino que ni siquiera se ve. Por eso la Biblia dice que Abraham caminaba como mirando al invisible. Es decir, siguiendo algo, siguiendo a alguien que nadie más podía ver, pero que para Abraham era evidente. Entonces Dios le está diciendo, Moisés, sí, yo sé que ahí están los egipcios, sí, yo sé que también está el pueblo de Israel haciendo la pataleta, pero aquí estoy yo. Y lo mismo te dice a ti. Tal vez te puede decir por nombre propio, te puede decir, mira, yo sé que ahí están los problemas, yo sé que ahí están los conflictos, yo sé lo difícil que te sientes entre la espada y la pared, en este caso para Israel, entre el desierto y el mar, pero hey, aquí estoy yo, deja de llorar, vas a ver cómo actúo. Pero para eso, mi querido amigo, mi querida amiga, usted y yo tenemos que hablar en la fe, movernos por la fe. Y así como muchas veces vamos al gimnasio, bueno, van ustedes porque la verdad yo soy bastante indisciplinadita en el tema, pero así, por ejemplo, como nos alimentamos todos los días y tenemos la disciplina de descansar y tenemos ciertas rutinas en nuestra vida, también hay que incluir el alma en esa rutina diaria. Porque chévere, a tu cuerpo le das mínimo 3 comidas diarias, pero ¿y tu alma? Si fuéramos a ver la salud de esa alma tuya, ¿cómo estaría? ¿Raquítica? ¿Obesa? ¿O estaría saludable? ¿Cómo estás alimentando tu alma? ¿Cómo estás alimentando tu relación con Dios? Sin la fe es imposible agradarlo. Sin la fe, muchachos, es imposible avanzar en esta tierra. Así de sencillo. Y cualquier gota de agua se te va a convertir en un mar. Pero aquí Dios está mostrando que tiene poder para dominar sobre todas las cosas. En el versículo 17 y 18 dice que nuevamente se endurecería el corazón del faraón y que eso iba a servir para los propósitos de Dios porque finalmente se iba a glorificar de una forma impresionante.
Versículo 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Recuerden que una de las cosas del faraón, una de las respuestas que le dio al principio a Moisés fue, yo no conozco ese tal Jehová, ¿cierto? Bueno, acá Dios les está diciendo, y eso suena un poquito como a un tipo de humor negro, le está diciendo, no, para que me terminen de conocer, pues ya han visto un poquito, pues les voy a dejar bien claro quién es que soy yo, ¿cierto? Y eso a veces a mí personalmente me hace reír, porque Dios alegra mi vida y Dios se goza cuando defiende a sus hijos. Y vamos a ver claramente por qué hace esa defensa. Hay muchas personas que dicen, es que Dios es un Dios muy malo porque mata a todo el mundo y qué le han hecho esas pobres personas. Bueno, aquí nos está quedando claro por qué es que a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver que Dios da la orden de exterminar pueblos completos. Que es que usted no está de acuerdo, que es que no le parece, que deberían haber llamado a la ONU. Mi querido amigo, usted está hablando es con Dios. Y si usted no está de acuerdo con algunos de los preceptos que Él estableció, lo invito para que usted en su relación personal con Él ore y le pida a Dios que le permita entender el porqué de las cosas. Dentro de este estudio vamos a aclarar muchas, obviamente, pero hay asuntos que solamente Dios puede hablar en el corazón de sus hijos. Versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, se traslada a la parte de atrás del campamento. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, es decir, está, para que nos hagamos un mapa mental, en su orden, mar, sigue el pueblo de Israel, sigue una franja estrecha de desierto y luego sigue el ejército del faraón. Entonces, lo que Dios está diciendo que hizo acá es que deja a Israel frente al mar, pero su presencia viva se traslada para ser como una frontera entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Y dice el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios, pero alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, es decir, Dios les estaba haciendo estorbo para que los egipcios no se acercaran al pueblo de Dios. Las películas nos muestran algo que aconteció, pero que no aconteció en el tiempo que nos muestran las películas. Porque en las películas nos muestran que esto aconteció en cuestión de minutos, que se abrió el mar. Pues resulta que no. Esto fue un proceso de más de 12 horas mientras sucedía la apertura del mar. ¿Sí? Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Era una ventisca tan tremenda toda la noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. En el versículo 24 nos vamos a encontrar un término que es necesario explicar. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de ellos. Es muy usual que usted, bueno, no es tan usual, que usted encuentre, por ejemplo, las personas que llevamos una vida de oración, una vida de estudio y lectura de la palabra, nos vamos a encontrar o nos van a escuchar la palabra, hey, vamos a hacer una vigilia, te invito a una vigilia de oración. No, y estuvimos vigilantes, ¿cierto? Vamos a ver qué es ese término. Vigilia corresponde al término de toda la noche, es decir, desde que se escondía el sol más o menos como entre 6:30 de la tarde máximo, dependiendo de la estación del año, hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente, también dependiendo de la estación del año. Eso cuenta aproximadamente 12 horas nocturnas, 12 horas en las cuales no va a haber luz de sol, ¿cierto? Entonces sucedía que como en aquellos pueblos no existía ese invento tan chévere de la energía eléctrica, no había paneles solares ni nada por el estilo, y eran ciudades que constantemente estaban bajo el asedio de otros pueblos
y usualmente se atacaba era en la noche. Entonces ellos nombraban lo que hoy uno va a encontrar que le dicen a un soldado: soldado, usted hace la guardia, a la fir a la derecha. Ese soldado se va a encargar por unas horas de prestar el servicio de vigilancia, ¿cierto? De ahí el término vigilante, vigilancia, vigilar. Entonces, la vigilia era dividir la noche en 4 partes. Por eso se habla de la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Más adelante en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que se habla de la vigilia del gallo para explicar mucho más adelante el tema de cuando el discípulo niega a Jesús. Ahí hay un término militar muy interesante que les explicaré mucho más adelante y ahí les dejo la inquietud. Claro que de aquí a que lleguemos al Nuevo Testamento, chévere. Por fe. Entonces resulta que una vigilia iba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La otra vigilia iba de 9 de la noche a 12 de la noche. Luego de 12 de la noche a 3 de la mañana y por último de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cada una de estas vigilias iba a ser denominada con diferentes nombres de acuerdo al pueblo en el cual se estuviera dando esa vigilia y de acuerdo también a la época. Por eso dice que cuando el ángel se le aparece a los pastores que estaban en las vigilias de la noche, ¿cierto? Entonces dice, estaban vigilando, estaban pendientes, estaban a la expectativa, estaban guardando algo. Cuando nosotros vamos a encontrar que en la Biblia se nos dice, estad vigilantes. Eso es una orden. Nos está diciendo, es como si nos dijeran: hey María Elena, esté vigilando. Hey Robin, esté pendiente. Hey Luzma, pilas, esté ahí pues con los ojos abiertos. Hey Neidis, no te me duermas. Eso en el aspecto espiritual, ¿cierto? Entonces cuando usted escuche el concepto de te invito a una vigilia, entonces uno va a preguntar, ¿vigilia total o vigilia parcial? En este momento eso nos suena como a una mezcla de arameo con mandarín. Una vigilia parcial es cuando yo te digo: hey muchachos, ¿qué tal si oramos la primera vigilia? Es decir, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero si yo te digo: hey, te invito a media vigilia, entonces va a ser de 6 de la tarde a 12 de la noche, para que tengamos esa parte clara. Entonces acá en este versículo 24 nos está diciendo que aconteció a la vigilia de la mañana, es decir, esa vigilia de la mañana iba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Dice: Jehová miró el campamento de los egipcios y trastornó el campamento de los egipcios. Esa vigilia se caracteriza por 2 cosas. Una, las 3 de la mañana en el aspecto espiritual, dicen algunos que es como esa hora que utiliza el poder de las tinieblas para hacer sus peores fechorías, y coincide con que es la hora aproximada en la cual nuestro Señor Jesucristo expiró, ¿cierto? Entonces es como una hora de burla que los poderes de las tinieblas utilizan, o más bien los que ejercen las tinieblas utilizan. Entonces vamos a encontrar que muchos rituales, muchos pactos, muchas cosas, muchos sacrificios incluso, se desarrollan a esta hora. Dentro de nuestros conceptos, digamos, de cultura, dice, le tienen gran temor a las 12 de la noche, porque era una hora en la cual se dividía esas vigilias. Entonces había un cambio de guardia. Les voy a explicar por qué surge ese temor hacia las 12 de la noche y después el de las 3 de la mañana. Entonces a las 12 de la noche surge el temor, digamos que es muy ancestral, demasiado cultural, porque era la hora en la cual se hacía el cambio de la guardia total. Es decir, los que iban vigilando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche ya habían pasado muchas horas y por lo tanto toda esa guardia iba a ser cambiada. Entonces muchos amigos de las fechorías, digamos dentro de su inteligencia militar, iban a decir: esta es la hora en la cual ellos están haciendo el cambio de guardia, entonces es una hora propicia para que ataquemos. Entonces de ahí que las 12 de la noche se considera una hora de vigilia un tanto complicada en términos de guerra de aquellos pueblos, porque era el cambio de la guardia y entonces se podía prestar para muchas confusiones. Pero en el término de las 3 de la mañana converge el término de, digamos, el simbolismo que tiene para el mundo de las tinieblas, pero también porque si lo miramos a nivel de ciencia,
es el momento en el cual el planeta Tierra está más alejado del tema del amanecer. Entonces va a ser la hora más oscura, ¿sí? La franja de luz no va a existir en ese momento de la noche, en las 3 de la mañana, ya está demasiado alejado del tema del anochecer y lo suficientemente alejado del tema del amanecer. Entonces vamos a encontrar que hay muy poca refracción de luz. Justo en ese momento es cuando la noche se pone más oscura, pero varios minutos después es cuando ya empieza a surgir un poco más el tema de la luz. Entonces, cuando dice, y Jehová miró el campamento de los egipcios, es como si en la Biblia nos estuviera diciendo, y Dios miró la oscuridad de ellos. Y dice que hubo confusión. ¿Qué tipo de confusión? Miremos qué dice la palabra. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre ellos, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y entonces los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Resulta que nosotros creemos, seguimos y amamos a un Dios que no necesita forma, a un Dios que no necesita embajadores ni de piedra, ni de madera, ni de yeso, ni de nada de esos cuentos. Pero al mismo tiempo es un Dios que tiene la facultad no solo de crear, sino de manipular todo el mundo espiritual. ¿Cómo así manipular? Incidir en lo que es físico. Por eso dice la escritura que se quitaron las ruedas de los carros del ejército del faraón. Entonces, con esto quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que aunque estés entre la espada y la pared, entre la arena del desierto y el agua del mar, no tengas temor. Dios está enfrente tuyo y Dios va a estar también a tu retaguardia, es decir, detrás de ti. Y va a hacer una separación entre ti y los que te aborrecen. Y sea cual sea la situación, el mismo Dios que libró a su pueblo del ejército del faraón, es ese mismo Dios que tiene el poder para librarte a ti de cualquier acechanza del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué tienes que hacer? Avanzar. No murmurar contra él. No permitas que las emociones de un momento logren dañar una relación con Dios que tal vez te ha costado meses, semanas, decisiones, incluso relaciones personales. Dios lo vale todo y tú lo vales todo para Él también. Te envío un gran abrazo, espero que hayas aprendido bastante en este día. Con la ayuda de Dios nos veremos mañana. Bendiciones.